Buenos, hoy vamos a ver, a seguir avanzando en realidad con todo lo que corresponde a la parte de metrología, ¿sí? Y hoy nos toca abordar otro de los elementos de medición que va a abundar en los talleres de fabricaciones de piezas, de matrices, ¿sí? De cualquier tipo de componentes, que es lo que conocemos como un reloj comparador, y también vamos a ver algo de lo que son los relojes palpadores, ¿sí? Ya como verán, el nombre de reloj le corresponde solamente por el hecho de tener, bueno, agujas, ¿sí? De ahí viene su nombre y una escala diferente a lo que son los relojes de lectura del tiempo, ¿sí? Pero básicamente vamos a observar este que está montado. Generalmente se utiliza este elemento, si no es que estos relojes trabajan por sí solos, pero para ubicarlos correctamente hay que utilizar este tipo de bases que se llaman bases magnéticas, porque tienen la posibilidad aquí debajo de tener un imán que se activa y se desactiva. Con esta pequeña, digamos, perilla podemos ponerlo en on o en off si queremos. En on, que active su parte magnética para que se quede adherida a cualquier elemento, vamos a decir, ferromagnético. Generalmente las máquinas y demás son susceptibles de imantación, las bases y todas las partes que componen las máquinas, así que podemos fijarlo de manera muy segura. Sí, tiene una gran, vamos a decir, una gran fuerza de sujeción, porque tiene que sujetar todo esto y con rigidez, ¿no? Y después tenemos sistemas de regulación desde acá y acá, como para poder ubicarlos en la manera correcta para poder hacer la medición correspondiente. Entonces, si observamos, vamos a ir observando algunas escalas de lo que es lo que es el reloj comparador, ¿sí? Voy a destacar un poco la diferencia entre lo que es comparador y palpador luego, pero por ahora estamos avanzando el comparador, que es este que nos tocaba hoy. Simplemente este elemento tiene una escala en la cual puede medir, en este caso, cada mínima división que se ve acá representa una milésima, es decir, un micrón. Por eso siempre nos va a decir en su parte frontal lo que es la mínima división. Siempre cuando observemos cuando tengamos que realizar una medición, observamos de nuestro elemento cuál es la mínima división. En este caso los relojes comparadores lo dicen de esta manera, ¿sí? Ahora vamos a ver otros ejemplos. Y después, bueno, de esa manera podemos determinar, por ejemplo, en este caso, de que 0 a 1, si cada liñita de las más pequeñas es un micrómetro, como indica acá, de 0 a 1 el desplazamiento de la aguja, por ejemplo, de 0 a 10 en realidad, va a representar una centésima, ¿sí? Entonces tenemos una centésima, 2 centésimas, y así vamos a darnos cuenta que toda la vuelta, ¿sí?, va a terminar dando lo que son 10 centésimas, ¿sí? Y 10 centésimas serían una décima, y así sucesivamente, ¿sí? Pero la idea es que podamos interpretar por sobre todas las cosas lo que es la mínima división, es decir, qué representa el desplazamiento de cada movimiento, o sea, lo que representa el desplazamiento de la aguja por cada división, ¿sí? Porque lógicamente, si acá dijese otro valor, no, bueno, en este caso generalmente van de 10 en 10, es decir, puede ser centesimal también. En este caso es milesimal, se le dice cuando es un micrómetro. Y después tenemos aquí esta pequeña escala que nos va a ayudar a tener el control o sea, nos va a ayudar a medir, ¿sí? Fíjense que casualmente dice 0, 0.2, 0.4, dice punto 4, en realidad el 0 no se lo pusieron delante, lógicamente para ahorrar lugar y que quede más limpio lo que es el dibujo, digamos, y más visible, pero esto nos sirve para contar las vueltas en realidad, ¿sí? Por eso, dos vueltas, ¿sí?, van a ser 0,2, como dije, mitad de vuelta va a ser una décima, otra mitad de vuelta va a ser dos décimas, por eso acá le colocaron 0,2. Entonces, si nos damos cuenta, acá dice en realidad 1.0. ¿Qué quiere decir? Que todas las vueltas que puede dar, en este caso este reloj puede dar 5 vueltas, ese es su rango de medición. Su rango de medición se va a convertir en un milímetro, ¿sí? Es decir, es su capacidad de trabajo, ¿sí? Medir una diferencia, es decir, que la parte que está abajo, que no la hemos mostrado apenas, que es
la zona que censa con la pieza puede desplazarse, ¿sí? Si está estirado completamente, solamente 1 milímetro y después, bueno, se trabará, tiene un tope mecánico para evitar, vamos a decir, dañarlo internamente. Si levantamos esto es lo mismo que esto, digamos, está conectado. Entonces muchas veces uno lo toma de acá para levantar la puntita y no, bueno, no tomarlo desde abajo, ¿sí? Estas pequeñas, vamos a decir, marcas son, digamos, accesorios que se pueden desplazar a lo largo de toda la parte circunferencial. Simplemente son referencias como para decir que a veces cuando uno está midiendo por comparación, decir, bueno, para no recordar cuál es la tolerancia superior e inferior, simplemente ver que la aguja nos quede en nuestra medición dentro de este rango y decimos que, bueno, que esa pieza estará aprobada, ¿no? Esas son ayudas visuales de referencia para el que mide, ¿sí? Básicamente eso. Entonces, el desplazamiento de esto que ahora vamos a ver, cómo censa en las piezas o cómo toca algún elemento, nos va a ayudar a medir, vamos a decir así como en general diferencias de altura, ¿sí? Lo que se va a desplazar es esto hacia arriba y hacia abajo, y eso por un mecanismo interno, ¿sí? De engranajes y demás, va a hacer que esto se desplace, se vaya rotando en un sentido u otro según, bueno, vaya variando el tema de la pieza que esté debajo acá para medir, ¿sí? Vamos a ver algún otro ejemplo. Por ejemplo, como comentábamos anteriormente, bueno, habíamos demostrado el de la base, vamos a mostrar este que es centesimal, ¿sí? Como habíamos comentado, acá la mínima división es una centésima, ¿sí? 0,01 de milímetro. El otro el que mostramos anteriormente, podemos decir que es 10 veces, no decimos 10 veces mejor, pero sí tiene una división, o sea, que una división de esta representa 10 de la otra, ¿sí? Podemos apreciar variaciones mucho menores, ¿sí? Y acá apreciemos lo siguiente, lo que decíamos, ¿no? Ahora, como cada división es una centésima, esto va a representar una décima, es decir, del 0 a 10 vamos a representar 0,1 de milímetros. Por ende, como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 décimas, cada vuelta va a representar 1 milímetro, ¿sí? 1 milímetro de lo que es, acá no se ve la puntita porque simplemente me concentré en mostrarles la escala para que un poco se vayan familiarizando. Esto de los instrumentos de medición no es algo sencillo de que uno enseguida comprende, o así que por el proceso de aprendizaje no se hagan problema. Lógicamente que verlo en vivo es mucho mejor, pero esto nos va a acercar bastante a la realidad. Entonces, acá tenemos también este pequeño reloj nuevamente, que esto es una característica propia de los relojes comparadores. Tener estos pequeños relojes que nos ayudan a contar las vueltas que esto giró, ¿sí? Entonces vemos que tenemos la posibilidad de dar 10 vueltas acá porque tenemos el 9, pero el 10 sería acá, entonces va girando en sentido antihorario esta agujita pequeña. Y ahora con el simulador después de Stefanelli vamos a poder verlo de manera más interactiva. Así que básicamente la configuración del anterior y de este son similares. Lo que cambia principalmente es la mínima división y el rango de medición. En este caso el rango nos damos cuenta que son 10 milímetros, ¿sí? Cuando antes el anterior tenía solo 1 milímetro, ¿sí? Tiene correspondencia 1 y 10, ¿sí? Porque esto es, digamos, habíamos dicho que una centésima, lógicamente, representa 10 micrones, es decir, el otro medía 10 veces mejor, por así decirlo, ¿sí? No es estrictamente así, pero sí podemos decir que una división de estos representaba 10 de la otra. Y bueno, por eso este mide 10 milímetros y el otro solamente medía 1. Es la relación de 1 a 10 de la división de lo que son las escalas que tienen impresas, digamos, los instrumentos, ¿sí? Entonces vamos a verificar o a utilizar el simulador de Stefanelli como para darnos un breve pantallazo de cómo funciona, y después ya vamos a encarar un poco la parte teórica, digamos, el uso y demás, pero quería que vean algo práctico como para que no se vuelvan locos y puedan, digamos, comprender de qué se trata el reloj, porque si no parece algo como aislado, ¿sí? Fíjense, acá en Stefanelli, si quieren utilizar el simulador, tienen
Acá podemos ocultar como siempre la medida y tenemos acá el candadito donde uno detiene el comparador, ¿sí? Fíjense una cosa, todavía no llegó a 1, o sea que si yo tendría que contar estas divisiones. Fíjense que acá me indica lo que comentamos anteriormente para otros instrumentos de medición, la mínima división y a su vez guión 10, que significa el rango de medición, es decir, que esto puede desplazarse, ¿sí? Como mucho 10 milímetros, ¿sí? Eso es todo lo que va a poder apreciar. Bueno, lo liberamos. Bueno, vamos a ver si lo podemos... Ah, está manualmente, ahí se puede mover fácilmente. Pensé que era más interactivo, ¿sí? Entonces, en este caso, este comparador lo que puede hacer está limitado, digamos. Lógicamente, fíjense que este movimiento no va a ser netamente proporcional, pero vamos a dejarlo ahí. Supónganse que nos da... Ahí nos complica un poco esto porque no nos deja dejarlo en el máximo. Ahí está. Bueno, entonces supónganse esa medida, ¿sí? Entonces nosotros cuando observamos, ¿qué hacemos? Primero lo que hacemos es, el 0 representa un lugar donde nosotros lo colocamos en 0. Es decir, esta escala también puede rotarse manualmente, no es que siempre tiene que estar arriba. Entonces uno podría dejarlo en un lugar, como poner aquí un pequeño bloque. Ahora vamos a ver, imagínense que acá pone un bloque y eso es mi referencia, que hubiese sido mi referencia 0. O la mesa, vamos a hacerlo de una mejor manera. Acá imagino que la referencia es 0, perfecto. Entonces ahora queremos medir piezas que pasan por acá abajo, ¿sí? Entonces, supóngase que una de las piezas me dejó la escala ahí. Bueno, ¿cuánto mide de altura esa pieza que yo coloqué acá debajo? Entonces lo que tenemos que hacer es primero observar el relojito pequeño, nos marca 1 milímetro y está algo pasado, ¿sí? De 1 milímetro. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que observar la escala más grande, que es la escala fina, por decir así. Esto es para los enteros, ¿sí? Delante de la coma. Por eso ahora podemos decir que tenemos 1, y bueno, 1, y ahí contamos las divisiones. Acá tenemos 10, 11, 12, 13. Y ahí nos marca 1,13, ¿sí? Así que lo que podemos hacer ahora es destrabarlo, trabarlo para ver otro ejemplo, ¿sí? En este caso tenemos menos de 1, o sea que si hacemos el ejemplo serían 0, porque no llegamos a 1, y ahora contamos 85, esta pequeña o sea, esta división es un poquito más grande, ya es el 5, o sea 80, 5 y 86, o sea 0,86, porque no llega al 1 actualmente, entonces vemos 0,86. Vamos de nuevo manualmente a desplazar, lo dejamos por ahí. Y en este caso nos damos cuenta, bueno, seguimos en 0 lógicamente. Entonces tenemos 0, y ahora ahí tenemos 50, 55, 56. Como ven, la lectura es bastante directa, ¿sí? A comparación quizás de que hemos visto quizás con el micrómetro, algo bastante más complejo. Vamos a ver otro ejemplo, pero estimo que con estos ejemplos que dimos ustedes ya lo están comprendiendo de manera correcta. Y bueno, acá tenemos 0, 0, entonces 20, 25, 26, 27 y 28 la medida correspondiente del comparador, ¿sí? Así que esta es la manera en la cual se opera el comparador, ¿sí? Destacamos que este es un reloj comparador, ¿sí? Como así lo dice su nombre, porque podemos decir sirve para comparar, pero se puede convertir este elemento, hasta ahora podemos decir, por esto que estamos haciendo, podemos decir que es un elemento de lectura directa en este caso, porque nos arroja de manera, como dice su nombre, directa, ¿sí? Nos arroja un valor de medida correspondiente sin comparar contra otro elemento, sin tener en cuenta cuánto mide otro elemento. Si lo que hicimos acá es poner a 0 en la mesa, que este piso es nuestro 0, pero después el reloj nos arroja, ¿sí? Nos arroja un valor estricto o absoluto, vamos a decir así, ¿sí? El tema de comparar después es algo no más complejo, pero es diferente, ¿sí? Entonces, en este caso no lo vamos a abordar. Vamos a ver el tema de la parte, acá bueno, algunas utilidades, ¿no? Algunas fotos de utilización de lo que son relojes comparadores, ¿sí?
Por ejemplo, acá con alguna referencia, como comentábamos recién, se pone en cero acá en la base. Si, disculpen que son fotos algo pixeladas, digamos, de un apunte, se ponen acá a base. Con esto se pone un valor que es mi valor patrón y empiezo a comparar para ver si estas piezas están dentro o fuera de tolerancia. En este caso sería un tipo de lectura indirecta. Lo mismo en este caso, se pone una pieza, ¿sí?, como patrón o como referencia del valor cero y se van midiendo el resto, ¿sí? Pero vamos a ver el tema a grosso modo de, disculpen, se me movió un poco esto, vamos a ver las partes, un poco para que no es el objetivo de saber cada una de las partes, pero sí ver, por ejemplo, que las puntas, ¿sí?, que se llaman palpadores, a algunos también se le podemos decir punta, no es que está mal, no estamos expresando mal, son puntas que depende del tipo de medición que yo quiera hacer, es el tipo de punta que yo quiero colocar. Lo más común es tener una punta de este estilo, con una zona semiesférica, pero por eso les digo, dependiendo de lo que uno quiere palpar, puede haber puntas, o sea, palpadores planos, ¿sí?, palpadores con una punta esférica menor, no de tanto diámetro, ¿sí?, o radio, ¿sí? Entonces, eso es importante, que el cambiar las puntas, ¿sí? En algunos casos vamos a ver que hay puntas que son no magnéticas, ¿sí? Eso se usa para algunos procesos en los cuales el magnetismo se usa para fijar piezas y demás, para que la punta no se nos quede pegada y demás, ¿sí? Hay algunos detalles. Bueno, en este caso tenemos, como habíamos visto, una escala centesimal, ¿sí? Lo dice acá, no lo está indicando como corresponde en el sentido, en lo que es acá impreso, ¿sí? Y acá, como marca el reloj el pequeño de los relojes, nos va a marcar el desplazamiento o el ascenso o descenso de lo que es la parte que sensa, que palpa en milímetros, ¿sí? Y esto es lo que habíamos, el índice regulable, habíamos visto que se podían mover son unos pequeños pedacitos de metal, ¿sí?, que se pueden ir moviendo o sea, donde nosotros querramos, para visualizar si la aguja nos queda dentro o fuera de este rango, que es la zona aprobada para nosotros, no como para decir que esa pieza está ok. Acá la cabeza de la varilla, la varilla se le llama a la zona que sube y que baja, es que uno puede levantarlo y bajarlo, esto está conectado internamente, así que uno puede levantarlo y bajarlo, ¿sí? Bueno, todos estos relojes, el de que tenemos del lado izquierdo, es un reloj que se llama palpador, ¿sí? Que como dice, como marca acá la diferencia, generalmente los sistemas de amplificación hay dos tipos, algunos que tienen sistemas de amplificación interna son mecánicos, ¿no?, lógicamente, y algunos tienen engranajes y otros tienen palancas. Esto es para que sepamos más o menos cómo funciona. Fíjense que acá se ve un pequeño engranaje, ¿sí?, o lógicamente acá hay un sistema de palancas, porque uno lo que hace es pivotar, es decir, hace fuerza en lo que es la punta del palpador, y después esto pivotea alrededor de esto, que funciona como una bisagra, y a través de estos brazos de palanca se transmite el movimiento y lo que hace es termina moviendo la aguja, ¿sí? Quiero destacar que el de la izquierda, ¿sí?, es un reloj que se denomina palpador, ¿sí? Son particularmente para otro uso, ¿sí? Y este es el comparador específicamente. Pero los dos, sí podemos decir que este tiene de lectura directa, la posibilidad de tener de lectura directa, y este no, ¿sí? Estos tienen rangos muy pequeños, ¿sí? Muy pequeños, hablo de unas pocas décimas, de 3 décimas, de 2 décimas, todo depende de cuál sea su mínima división, ¿sí? Pero es poco el rango de medición que tienen generalmente. Estos son de mucho mayor rango y tienen diferentes, como podemos decir, no son comparables, ¿sí? Tienen utilidades, hay zonas de intersección de usos, pero son menores, ¿sí? Esto como para que veamos de qué se trata. Así un poco acá, bueno, no voy a meternos en el tema de cómo miden y demás. Sí, resaltamos nuevamente el uso de las bases magnéticas, o las bases como quieran. Hay bases, en este caso no es una base magnética, sino es donde uno monta el palpador, porque siempre tiene que tenerlo fijado a algo, ¿sí? No van, estos relojes no pueden usarse sin soportes o bases, ¿sí?
Bueno, y acá algunas recomendaciones que siempre damos o cosas que mostramos respecto del uso, ¿sí? O variaciones, ¿sí? Acá, por ejemplo, este dibujito lo que trata es cuando uno sube desde acá arriba la punta para poder posicionar en algún lado, lo que te dicen es como que no lo largues rápido. Esto tiene un resorte interno y esto es para que no se golpee el instrumento, ¿sí? Después acá un detalle, ¿sí? Un detalle que en realidad no es que las puntas son diferentes, sino que con el uso las puntas se van, vamos a decir, achatando y podemos perder precisión o capacidad de sensado. Por eso tenemos que asegurarnos del buen estado de nuestras puntas, ¿sí? Después, en este caso lo que destaca es la diversidad de puntas y el uso de un determinado tipo de puntas para una medición determinada, ¿sí? Que no tiene que ver, o sea que para cada cosa tengamos en cuenta la punta que estamos utilizando. Eso tiene que ver con minimizar los errores de medición, ¿sí? Reducir las incertidumbres, ¿sí? Son cosas que no son tan sencillas de transmitir de manera, vamos a decir así, virtual, pero sí que es muy importante el tipo de punta que coloquemos en el palpador. Después tenemos acá el tema de cómo montamos el palpador, puede ser en nuestra base o en el accesorio, que esté bien montado, es decir, que esté bien agarrado. Acá fíjense que apenas agarra en una pequeña zona, eso puede hacer que no tenga la suficiente rigidez. Y acá el cuidado de que estos elementos siempre están guardados en cajas o en lugares donde la humedad no los afecte, si no estén al aire libre, expuestos a la humedad ambiente. Cuando no se usan, generalmente se los guarda en una caja y demás. Sí que les puedo contar que los lugares donde se hacen mediciones, no digo en los talleres porque obviamente vamos a decir, no hay el aire libre, pero sí que no hay un control de humedad, pero en los lugares donde se hace metrología, la humedad está controlada también, no solamente la temperatura, que no lo hemos dicho hasta ahora, pero como temperatura de medición, para que lógicamente como sabemos que los cuerpos se dilatan o se contraen con el tema de la temperatura, está establecido que la temperatura de medición normalizada es de 20 grados más menos 1 grado centígrado, ¿sí? Incluso las piezas muchas veces, en función de la precisión que nos amerita la medida, en el caso de que lo enviamos a un lugar así de tipo que nos realizan una medición, o sea, a un taller de metrología, las dejan prácticamente 24 horas en función de cuál sea su tamaño, para que las piezas tomen uniformidad en su temperatura y en sus medidas, ¿sí? Con este objetivo de que no se vea influenciada la medición por la temperatura. Después, otra cosa que es muy importante es la habilidad del operador para poder visualizar correctamente lo que son las escalas. Y la forma de medición que siempre hacemos hincapié, la perpendicularidad que tiene que tener en el palpado respecto de la superficie que yo estoy tratando de medir. ¿Sí? Acá ven que está inclinado y acá también. Y eso hace que el desplazamiento de esta escala no sea lineal y no estemos midiendo correctamente la diferencia de medida que queremos encontrar. Por otro lado, el uso de bases magnéticas, siempre reduciendo las palancas, es decir, si cuanto más alejado estoy del pivote, bueno, esto me puede generar algún tipo de flexión o variación en la medición. Así que en lo posible, cuando lo amerite, que a veces no podemos hacer, por eso destaco en lo posible, estemos lo más reducidos posibles en lo que es la palanca. Después el uso de aceites no es recomendado, ¿sí? Y también, como decimos, el tema del uso, el acercar a estos elementos a lo que es la humedad, en este caso agua, ya es un poco más que decir humedad, y el tema de la alta temperatura, ¿sí? Entonces, esta es una breve reseña que estamos viendo de los comparadores. Vamos a ver algunos videos que nos ayuden, por ejemplo, a comprender un poco el uso del comparador en sí. Vamos a ver acá es una maquinaria, ¿sí? En este caso es un torno, por lo menos que está en ensamble. Se coloca el comparador, en este caso milesimal, me doy cuenta porque 0, y 3 posiciones detrás del 0, ¿sí? Y una base, como siempre vemos, y lo que va a montar esto va a ir rotando esta pieza que está montada. Imagínense, esta pieza está montada acá sobre un rulemán, o sea, nosotros le decimos rodamiento, pero quizás ustedes lo conocen como rulemán. Decimos un nombre quizás más técnico de hablar de rodamientos,
pero en los talleres es muy posible que ustedes lo conozcan como Ruleman, así que por eso les comentamos este detalle para que no piensen que es algo diferente, ¿sí? Simplemente es una diferencia en la nomenclatura, en la forma de nombrar el elemento. Entonces imagínense que acá están ensambladas varias piezas y lo que se está verificando es que el salto, es decir, cuando esto vaya rotando, aunque no lo veamos, digo, pues visualmente y demás, aunque nos parezca imperceptible, esto, que es el diámetro exterior de la pieza, puede ir subiendo y bajando por problemas de montaje, más que nada, no problemas, sino errores propios de lo que es el montaje y la suma de errores de todos los elementos montados. Y esto es lo que se busca determinar acá. ¿Cuál es el salto de esta superficie? Tomo un poco la cámara, pero vamos a tratar de hacer foco en el reloj. Cuando vayan rotando, ven, van rotando y van a ver, si daría 0 estaría perfecto todo, ¿no? Pero fíjense, ahí van 9 micrones, va marcando, ¿sí? Vamos a ver cuál es el salto mayor que tiene esto. Ahí van 15. Bueno, 15 aparece lo que es lo que se llama en la jerga el run out, ¿sí? De esto. Cuánto es el salto, cuánto es lo que marca el reloj en una vuelta total, ¿sí? Entonces es importante ver que acá estamos palpando perpendicularmente. Eso es importante, que es lo que destacamos anteriormente. Entonces, destacar un poco esta variación de lo que es lo que se llama el husillo a esta zona, ¿sí? Como para, bueno, tener en cuenta si podemos compensarlo esto de alguna manera, o al menos si esto está dentro de los que serían, debe existir un plano de esta maquinaria en esta condición diciendo, bueno, un procedimiento de medición diciendo tal variación radial, digamos, en este caso se considera apta, o si no hay que, bueno, realizar algún tipo de ajuste. Y acá lo que es la variación frontal, ¿no? Se mide lo que es el alabeo, o a veces le dicen cabeceo a esto, que es apoyar el palpador en una pieza de manera frontal y ver cuánto se desplaza, ¿sí? Esto debería ser mucho menor al anterior, pero bueno, vamos a observarlo acá en el video como para ver si esto es realmente así. Bueno, todo lo contrario a lo que les comentaba, ¿no? Dio 2 centésimas, 3 centésimas va a llegar, a ver si un poco más. Vamos a decir 32 micrones, 3,2 centésimas, ¿sí? El alabeo que tiene, es decir, aunque nosotros no lo veamos, esta superficie va saliendo y se va metiendo, por decir así, un poquito son esos 32 micrones, ¿sí? Que para algunas cosas esta variación puede ser imperceptible, ¿no? Depende, esto es en el caso de un torno, es una máquina, o lo que va a ser un torno, que es una máquina que se va a utilizar para la fabricación de piezas, y bueno, tiene que llevar todos estos controles, ¿sí? Después vamos a ver cómo realizan la comparación. Voy a avanzar, ¿sí? Porque simplemente sigue siendo lo mismo. La comparación entre las dos guías. Esto tiene dos guías. Y fíjense cómo se monta una guía en uno de estos, vamos a decir, estas son las guías donde se desplazan los carros de la máquina, ¿sí? Imagínense como que son como rieles. ¿Ven que está montado esto? Bueno, esto se desplaza como si fuese un riel, como si fuesen las vías del tren. Entonces, desde uno a otro se evalúan las diferencias que hay de una guía respecto de la otra, ¿sí? Para ver si estas guías están inclinadas, ¿sí? Si están perfectamente paralelas. Un poco lo que se va en este caso evaluando es el paralelismo, ¿sí? Por lo que se ve, ahí había iniciado bien, pero ahora empezaron algunas variaciones. Lógicamente estamos hablando que la mínima división de acá son micrones, ¿sí? Imagínense 1 milímetro dividido en 1000 veces. Por lo que vemos, el paralelismo de las guías está muy bien, ¿sí? Considero que, sin conocer, digamos, cuáles son las exigencias de este fabricante, pero que están de manera, digamos, correcta. Vamos a pasar a otro, que este es el caso de un reloj palpador, para que vean lo que es lo que se llama la comparación acá. Esto que se ve de fondo, que es negro, es un mármol. Un mármol es algo como lo que tenemos en nuestra mesada de casa, ¿sí? La que tiene una mesada de mármol, que quizás es lo más común de encontrar en las casas.
En este caso, estos mármoles son especiales, gozan de algo que se llama planitud muy buena, se utilizan exclusivamente para mediciones. Y acá es el uso de vamos, un reloj palpador que va a buscar, fíjense, poner en cero en un lugar determinado, ¿ven? Ahí bajó, ahí cuando se pone en cero o cercano a cero, ven, ahí lo regulan para colocarlo en cero. Y un poco lo que van a medir es cómo varía a lo largo de esta pieza, ven, la aguja. Acá no llegamos a ver la mínima división, así que no sabemos cuánto, pero fíjense cómo irá la aguja a medida que yo voy pasando la pieza de lado a lado. Lo que está evaluando en este caso es lo que se llama el paralelismo entre caras. ¿Sí? A nosotros en este caso no nos interesa, simplemente estamos mostrando cómo funciona el instrumento. ¿Sí? Ven ahí un poco haciendo ese movimiento con los dedos, moviendo, o sea, ejemplificando que hay una variación, un movimiento, digamos, ¿no? De la pieza respecto del mármol, por eso hace ese movimiento más brusco la aguja. Y acá también evaluando otro tipo o sea, realizando otro tipo de medición que podemos considerarlo como una concentricidad. Sí, estos son conceptos que no habíamos visto, pero simplemente como resaltábamos anteriormente, es el uso de, bueno, acá por lo que sí podemos ver es el mármol, vemos que es un elemento negro, no es que todos tengan que ser negros, ¿sí? De destaco la mayoría son de este color, una base magnética, una B para poder colocar, acá digamos esto está en B, para poder colocar elementos cilíndricos, ¿sí? Apoyar este elemento cilíndrico y ver la variación que tiene, algo parecido a lo que registrábamos antes con el alabeo, ¿sí? Que en la máquina, ¿no? Algo similar, no es lo mismo, ¿sí? Pero un poco es utilizar este reloj que no podemos apreciar, ven ahí ponemos en cero y vamos rotando la pieza y nos va diciendo a ver las variaciones que hay respecto de este cilindro al cilindro más grande que es el cilindro de la cabeza, digamos, ¿no? Un poco esa es la idea, ese tipo de medición. La concentricidad que hay entre este cilindro inferior y este cilindro superior, ¿sí? Eso es lo que busca evaluar. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a buscar en las carpetas que tengo y simplemente un video que habla de un poco de lo que es la medición, ¿sí? Si tenemos cómo se usan estos elementos en la fabricación. Bueno, esto es un video que corresponde a una empresa que fabrica este tipo de máquinas que son fresadoras. Fabrica tornos y fresadoras de control numérico. En este caso estamos viendo un proceso que se llama de fresado. Bueno, en este caso fíjense un joystick de lo que es PlayStation o Nintendo. Lo que muestra acá es cómo están fabricando el molde, ¿no? Para poder hacer este joystick. Vamos a aprovechar para ver otras cosas, no solo de metrología. Y total, todo eso lo voy a ir adelantando un poco, pero es información, ¿sí? Siempre es información de procesos y cosas que nos van a ser útiles. Y para poder relacionar el todo, en este caso un proceso, como siempre decimos, de torneado, fresado, ¿sí? Siempre estos procesos, en algunos casos, asistidos por fluidos refrigerantes, ¿sí? Que nos ayudan a descender la temperatura de las zonas de trabajo. Sí, es obviamente el fluido refrigerante, les cuento que es agua con otros aditivos que impiden que las máquinas se oxiden, ¿sí? Porque tienen la función de lubrir y refrigerar, pero también de ayudar a las máquinas a que no se oxiden, lógicamente, porque el agua es el mejor de los refrigerantes, pero bueno, atentas contra los elementos metálicos que nosotros utilizamos. Bueno, acá para mostrarles un poco también la parte de diseño, de lo que es el diseño de toda esta maquinaria, ¿no? En este entorno CAD, que es lo que estamos aprendiendo nosotros a dibujar en 3D. Y acá la presencia de relojes palpadores o comparadores para poder, ven, verificar que todo esté correctamente en su lugar y que funcione, ¿sí? En su lugar quiere decir de la manera que esperamos, minimizando todo lo que son los errores de fabricación o las variaciones que tienen los procesos que son naturales. Nada va a ser perfecto, si la medida perfecta no existe y tenemos que minimizar según sea el requerimiento
los valores de variaciones, pero un mármol, un pequeño mármol, ¿sí? Muchos las ve, ¿sí? Bases, les muestro como para que vean que son materiales de uso cotidiano, ¿sí? Depende a qué se dedique cada uno, pero en este tipo de empresas es algo muy vigente. Bueno, piezas, ¿sí? Una gran cantidad de piezas que después irán a control de calidad, lógicamente, ¿sí? No queremos ni imaginarnos lo que es la organización de una fábrica, es decir, la fabricación de tantos componentes en simultáneo, poder hacer que todos sean fabricados de manera correcta, ensamblados, ¿sí? Controlados. Es algo extremadamente complejo, pero lógicamente se va logrando en el día a día y poco a poco. Nunca empezó esta fábrica así de este tamaño, sino empezó con algo más pequeño y fue creciendo y bueno, se fue ajustando a su complejidad, ¿no? Bueno, algunos robots ven que pueden tener la capacidad de asistir a las máquinas, ¿no? De sacar piezas finalizadas y de poner piezas nuevas para mecanizar, ¿no? Bueno, ahora los voy. Ahí está. Vamos a ver acá otro de los ejemplos, ¿sí? Lo que es esto nosotros no lo hemos visto. Es una máquina de medición por coordenadas. ¿Sí? Son máquinas computarizadas que pueden medir piezas, ¿sí? Acá un reloj palpador, fíjense. No se ve la escala, no vemos, pero vemos que por acá está la base. El uso de verificar que todo esto esté alineado correctamente, que no tenga saltos radiales, ¿sí? Entonces, para que vean, ven el ajuste de la... Esto es algo que yo no les podía mostrar desde el simulador ni nada, pero fíjense cómo se ajusta la escala para ponerla en cero en un extremo y luego mover los carros de las máquinas y ver cuál es el máximo desplazamiento. Fíjense, un mármol, una base y el desplazamiento de esta base a lo largo de este mármol que se considera como una referencia, ¿ven? Y medir la cara interna, fíjense, miden la cara central, son tan pocos segundos, fíjense, miden una cara central acá y después con el exterior para ver la diferencia que existe, ¿ven? Con una referencia ahí, ven, al mover estos carros se miden las variaciones de lo que es el palpador. La máquina de medición por coordenadas es algo computarizado que uno puede guiar de manera manual o de manera automática, ¿ven? Va palpando y nos saca conclusiones, ¿sí? Vamos a decir así, los software sacan mediciones. Fíjense acá, la mesa de trabajo de una máquina se está poniendo, ¿ven? Se están haciendo mediciones. Bueno, un calibre, medición por coordenadas nuevamente computarizada. Todo lo que es controlar, no fabricar, podemos decir que puede ser, no sé si decir sencillo, pero después hay que controlar y estar dentro de tolerancia, ¿no? De nada sirve, ¿no? Fabricar una pieza que esté fuera de lo que son las tolerancias de plano que colocó el proyectista. Bueno, fíjense todos los... Esto es algo interesante, ¿no? Obviamente que se fabrican piezas y demás, pero después siempre hay que darle algún toque, ¿sí? Digamos, pasarle algo para sacarle las rebabas que nos quedan de fabricación, sacar algún resto que haya. Así que todo es importante en el montaje y es otro mundo el montaje, no hay que tener, vamos a decir, bueno, hay otro elemento de medición, estaban usando un micrómetro, ¿sí? Fíjense, ahí estaban usando el micrómetro. Se quieren asegurar, lógicamente, antes de mostrarlo que sea correctamente. Bueno, todos los checks, estos checks también son otras formas de medir, no con instrumentos como lo que vimos nosotros, pero sí todo esto, lógicamente, que queda registrado por cualquier inconveniente que pueda tener esa máquina en este caso, porque el producto final es una maquinaria.
Fíjense ahí las bases de las máquinas, ¿sí? El montaje, que es, como les decía, otro mundo, en el cual hay que tener cierta capacidad, digamos, para poder, en las partes de que cuando uno ajusta o desajusta, eh, ir, digamos, compensando las diferencias que nos dejan, bueno, los sistemas de fabricación. Bueno, entiendo, lo vamos a dejar acá simplemente porque ya la parte de instrumentos, que es lo que nos aborda, es, es lo que ya, bueno, ya transcurrió. Vamos a verificar a ver si hay más allá de esto, recuerdo que quizás había una prueba hay una prueba que se le hace para hacer un círculo a la máquina. Ahí está. Ven, hay otro reloj palpador. Vamos a guardar hasta que aparezca ese test, ¿sí? Este test, ven, es otro de los tests que se hacen en las máquinas, es respecto de la rotación, ¿sí? Ya no es con elementos. Fíjense, esta barra se monta en la máquina y se le obliga a la máquina a hacer un círculo. Y se mide el error que tiene el círculo, es decir, cuánto es el círculo teórico y cuánto es el círculo que marca, bueno, en la realidad, ¿no? ¿Ven? Se le hace hacer un círculo a la máquina y se ensaya. Acá esto es lo que detectaron estos sensores y siempre se detectan en los extremos, en lo que se llaman los cuadrantes, algunos picos, que esto tiene que ver con los juegos que tienen los tornillos que mueven los ejes de las máquinas. Así que bueno, ese es otro de los test más importantes que se le hace a una máquina nueva o que se le puede hacer a una máquina usada, ¿sí? Después ya, bueno, en este caso se pasa a pruebas de rendimiento. Bueno, esto fue una breve reseña de lo que es el comparador. Espero que les haya gustado y seguimos con la clase.